8. Ok, y comienzo a grabar. Veo que está súper pegado. Voy a suponer que es por la anomalía de que son las 8 de la mañana y viste esa gente en lo que es sí, se está pegando el video. Que se empieza a conectar muchísima gente, ¿verdad? A todo lo que son las redes estas de la casa y todo. Entonces, voy a esperar porque es el internet y pues el cabletica, ¿verdad? Aquí estoy. Voy a esperar a que mejore, por me avance un poquito el tiempo, ahí pasen esta hora crítica. Pero entonces lo que voy a hacer es intentar hacerlo lo menos audio posible, por decirlo así, y que sea más que todo, perdón, lo menos video posible, perdón, y que sea más que todo lo que yo esté diciendo, ¿verdad? Pues para que no tengan que estar ahí concentrados en, qué sé yo, gestos o la pizarra. Ok, entonces, sí, lo que estuvimos viendo era la parte esta de promedio, están bien, nos falta ver incluso otra cantidad más, la parte de aceleración, vamos a llegar, que también vamos a ver ahí que tiene promedio instantáneo. Entonces, a veces cuesta un poco, ¿verdad? Conforme uno va aquí avanzando en lo que es la serie, poder encontrarle un sentido de lo que es la parte de velocidad. Sale a veces como una forma muy natural, pero a veces como que nos cuesta un poco lo que es encontrarle realmente ese sentido. Me imagino que ustedes ya, ¿verdad? Es algo bastante, ¿cómo decirlo? Algo que se experimenta muy fácilmente, en lo que es la velocidad. Lo que nos dice a nosotros es qué tan rápido puede desplazarse un objeto en un cierto tiempo. Obviamente los objetos que se desplazan sumamente rápido, o que con una gran velocidad, entonces pueden abarcar longitudes muy grandes o distancias muy grandes, desplazamientos muy grandes, en un tiempo corto, en un intervalo de tiempo corto. Entonces, a mayor velocidad de un objeto, entonces puede desplazarse o el cambio que va a tener en sus posiciones va a ser más grande. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ustedes saben que de un objeto pequeño, digamos que yo una hormiga, va a tener una velocidad bastante pequeña comparada a lo que es, pues, qué sé yo, un vehículo, así, uno de los de Fórmula 1, por decir algo bastante rápido. Entonces, que son objetos que llevan una velocidad mucho más grande y entonces eso les permite distancias más grandes en tiempos, digamos, en mismos tiempos, ¿verdad? El tiempo que le tome el hormiga y el del carro sea el mismo. Entonces, eso es lo que nos define más o menos la velocidad. ¿Qué tal? ¿Ok? Eso significa que la velocidad es algo que tiene sentido solo si yo agrego una dimensión de tiempo. O sea, si yo no tengo una dimensión de tiempo, yo no estoy considerando una evolución temporal, entonces la velocidad no tiene ningún sentido, ¿no? El desplazamiento tampoco tendría sentido porque no hay inicio y un fin, porque no hay tiempo para iniciar y parar. Pues no existiría básicamente si no existiera tiempo. Entonces, por eso es que, por ejemplo, si yo tomo una foto, yo no puedo llegar, bueno, a menos de que salga un objeto muy borroso y todo lo demás se vea muy quieto, ahí sí podría decir, bueno, ese objeto se está moviendo muy rápido. Pero en teoría, una foto, yo no puedo llegar y decir qué velocidades tiene un objeto con respecto a eso, así como nos pasó en la diapositiva esta, donde salía el carro en varios puntos. Es una imagen. Ahí yo no puedo llegar y ver, como no hay una qué tan rápido va este objeto, ¿no? Entonces eso ahí siempre importante. Ok, entonces, vamos a ver, sigue teniendo ahí problemas. Como les digo, mis disculpas, aquí dice no es como que pueda hacer mucho. Bueno, tal vez lo que puedo intentar es poner un ratito corto lo que es que podrían estar usando no están. Entonces, pero bueno, voy a seguir. Y veo que sigue tirándolo ahí, aunque lo cambié ya a celular. Problema país. Pero bueno, en la diapositiva 8.
El problema 5 dice, en la figura que está ahí abajo, la figura 2.5, se muestra una gráfica posición-tiempo para una partícula que se mueve a lo largo del eje X. Entonces, A, encuentre la velocidad promedio en el intervalo de tiempo de t igual a 1,5 segundos a t igual a 4 segundos. Dice, determine la velocidad del B. Determine la velocidad instantánea en t igual a 2 segundos al medir la pendiente de la recta tangente que se muestra en la gráfica. Y ese C, ¿en qué valor de t la velocidad de C? Esas son las tres preguntas. Entonces, para obtener lo que es la velocidad promedio en el intervalo de tiempo de 1,5 a 4, otra vez nosotros lo que vamos a ocupar es los puntos o las X para el tiempo igual a 4 y el tiempo igual a 1,5. Para hacer algo parecido a lo que teníamos ahí en la pizarra, que en este momento se ve horrible. Entonces vamos a ver cómo hacemos. Voy a intentar hacer las letras lo más grande posibles como para que se note. ¿Okay? Pues este ejercicio no ocupa mucho la pizarra. No ocupa mucho espacio, entonces lo que voy a hacer es hacer las letras enormes. No, casi lo pongo. Vamos a ponerlo allá. Sí. Me disculpan, voy a volver a poner el internet aquí en la casa porque estoy viendo que sigue igual de pegado y no voy a gastar ahí la... presentación pueden ver la línea roja, que es la que técnicamente está describiéndonos el movimiento de este objeto. Entonces, esa línea roja ahí sí está definiendo, o sea, esta sí es la real, no es como que nosotros la estemos inventando, como dije antes, hoy ya está volviendo. No es como que nosotros nos estemos inventando, como había dicho yo antes, en el sentido de que solo tenemos ciertos puntos y que lo que estamos haciendo es conectando puntos. No, esta en teoría sí es el movimiento. Recuerden que es, por ejemplo, cuando puse el X, dependiendo del tiempo, igual a 10t al cuadrado, eso se puede graficar, eso lo hacían ustedes en colegio, ¿verdad? Cuando hacían las gráficas de los exponenciales, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues, o una cuadrática, que eso técnicamente es una cuadrática donde b y c eran 0, nada más estaba a x cuadrado, que en ese caso era a t cuadrado. Pero al final son cosas que se pueden graficar. Bueno, pues esa curva que está ahí es justamente eso, ¿verdad? Una expresión que nosotros no conocemos, pero que está graficada, ¿sí? Está ahí visualmente, se puede observar. Entonces, la idea es que nosotros no conocemos ahora la función, no podemos sacarlo a punto de números, no podemos llegar y sacarlo, digamos, evaluando t igual a 4 y t igual a 1,5. Pero lo que podemos hacer es, por ser una gráfica, nosotros podemos llegar y decir dónde está el valor de x cuando estamos en un cierto tiempo t, siguiendo la línea. Entonces, vean que entre 1 y 2 esa línea gris que pasa por ahí entre 1 y 2 de los segundos del tiempo, o sea, una línea vertical, viendo el 1 y 2 que están entonces en la parte de abajo, entre ellos, si yo me pongo a buscar dónde coincide en la línea roja, en la parte en X, encuentro que es a los 8 metros. ¿Lo ven? Entonces, si yo llego y me voy aquí, no hacerlo nada más, ya que vuelve el internet. Entonces, cuando yo llego y busco aquí entre 1 y 2, que serían 1,5, yo me voy por acá y encuentro que en la línea roja, vamos a ver si este rojo pinta lo suficiente. Sí, sí pintó. Por lo menos lo que me interesa. Entonces, ahí yo encuentro que está en los 8 metros. ¿Ok? Entonces está en los 8 metros. Y después, cuando busco en 4, que es como el punto más bajo, me doy cuenta de que está a los 2. En 4 segundos está en 2 metros. ¿Okay? Y entonces, gracias a eso, gracias a saber dónde están esos puntos, ¿verdad? En la gráfica, entonces yo puedo hacer lo que es la parte de la velocidad promedio. Entonces el VPROM de 1,5 a 4, 5 a 4.
Ese entonces vean que va a ser el delta X, la diferencia entre las distancias, vean que va a ser de -6. ¿Okay? ¿Por qué -6? Recuerden que es final menos inicial. Esto va a ser 2 metros menos 8 metros. Vean que da -6, o sea, va para abajo, va negativo. Y después aquí la diferencia entre los tiempos es de 4, 4 menos 1,5, que eso es 2,5 segundos. ¿Okay? Y de ahí entonces podemos sacar lo que sería ese valor. Entonces, entre 2,5 es 2,4. 2,4 metros por segundo. Ok. Entonces sería ahí la velocidad promedio de la parte A. Ok. Ahora, tenemos que sacar la parte B. Yo les había dicho que la velocidad instantánea se saca derivando. Para derivar, yo necesito una expresión algebraica. Yo no puedo llegar y derivar un número, por ejemplo. No voy a obtener nada. O, bueno, técnicamente estaría derivando algo que parece una constante, tendría un cero. Y pues eso no tiene sentido, no podemos decir eso. Entonces, no podemos hacerlo con un número. Tengan cuidado siempre con eso y lo menciono porque a veces les pasa en el examen, ¿verdad? Que buscan desesperadamente algo por derivar y derivan lo que no es, para que no les pase. Entonces, para derivar yo necesitaría una expresión, no la tengo. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer? Bueno, si yo me voy a la parte de gráficas, ustedes espero que hayan visto cuando están en cálculo 1, que derivar también es sacar la recta tangente a la curva en un cierto punto. ¿Cuál punto? Bueno, el instante que nosotros estemos intentando evaluar. ¿Ok? Entonces, para este caso, la pase la recta tangente, pero al punto de t igual a 2 segundos, que es lo que nos dice el enunciado. ¿Ok? Entonces vean que rectas tangentes yo podría sacar un montón, ¿sí? Y todas esas van a dar derivadas, pero en distintos puntos de la gráfica, pero en distintos tiempos. A mí lo que me interesa es el de t igual a 2 segundos. Entonces vean que ahí el libro pues ya nos prepara lo que sería la recta tangente, ya nos la puso, y nos dicen que la que es igual o la recta tangente para el tiempo de 2 segundos, que vean que ahí la línea roja y la verde coinciden justo ahí donde t es igual a 2. Esa recta de ahí nos permite sacar lo que sería la velocidad instantánea. ¿Ok? ¿Cómo la sacamos con esa recta? Bueno, tenemos que saber cuál es la pendiente de esa recta. Eso es lo que nos va a dar a nosotros la velocidad instantánea. La pendiente de la recta tangente. ¿Ok? Entonces, ¿alguno recuerda cómo sacar la pendiente de una recta? Con nosotros teníamos y igual a mx más b. ¿Cómo sacar este de acá? Profe, eso era con 2 puntos en la gráfica. Se escogían dos puntos. Correcto. Ajá, se escogían 2 puntos y decía YF menos YI o Y2 menos Y1, ¿verdad? También era como se veía. Y X2 menos X1, ¿verdad? Cierto, era así, ¿verdad? Sí, Todo bien. Bueno, en este caso nosotros, vean que nosotros no tenemos una gráfica X, Y versus X. Lo que tenemos es una X versus T. Lo que significa que aquí lo que yo voy a poner son X. Y aquí lo que voy a poner son T's. Y nosotros no estamos trabajando con 2 y 1, sino que trabajamos con final e inicial. ¿Qué es esto? Vean que esta recta, la pendiente, es delta X sobre delta T, que es justamente lo que hemos dicho que era una velocidad promedio. Pero el asunto está en que si yo lo que tengo es una recta, la velocidad promedio y la velocidad instantánea siempre van a ser la misma. ¿Ok? Entonces, por eso, a partir de una velocidad promedio, yo puedo sacar la velocidad instantánea porque esa recta tangente no es realmente la curva, digamos, de movimiento, sino que es una recta tangente que estoy haciendo a la curva. ¿Ok? Entonces, por eso es que en este caso la fórmula queda exactamente igual. Pero lo que estoy sacando aquí con toda tranquilidad es una velocidad instantánea, no es una velocidad promedio. ¿Ok?
Entonces, sí, nada más tomo 2 puntos. Voy a buscar los más obvios ahí en lo que sería esa recta. Entonces, por ejemplo, puedo observar ahí que, bueno, claramente el punto de más arriba, que sería el 13, ¿verdad? En la X, el 13, que no está el número, pero yo sé que está ahí, ese coincide con el 0 en T, ¿verdad? 13,0. Y después el que está más abajo, que sería 3,5 en T y 0 en X. Entonces, esto sería aquí. Este final estoy diciendo que es 0, esto dije que es 13, aquí dije que este es 0, y aquí dije que era, ¿cuál punto? 3,5, ¿verdad? Sí, 3,5. Entonces esto va a ser 0 menos 13 y 3,5 menos 0. Entonces menos 13 entre 3,5. Pudieron haber buscado otros puntos, ¿verdad? Yo nada más tomé esos porque se ven como ahí bastante confiables. Y esto me está dando una velocidad. Ah, perdón, aquí no puse el menos, qué tonto. Aquí menos de menos 3,71. Ahí redondeado, metros por segundo. Entonces eso es lo que tendríamos ahí como nuestra velocidad. Y esta es instantánea, como les digo. Al haber sacado yo la recta tangente, entonces ya lo que estoy midiendo es una velocidad instantánea. Entonces ahí, aunque yo lo saque por pendiente, va a ser, como les digo, en instantáneo. Un segundito aquí. ¿Ok? Y ahora lo que nos preguntan es, ¿en qué valor de t la velocidad es 0? Entonces, recuerden que para que la velocidad sea 0, yo lo que necesito es ver velocidades instantáneas. Entonces, con rectas tangentes. Entonces, ¿cómo puedo yo asegurar que una recta tangente tiene una pendiente de 0? ¿Cómo tiene que ser esa recta? Como era una recta con pendiente 0. Horizontal. Una constante. Correcto. ¿Qué dijo después de? Perdón, es que la interrumpí, disculpas. Escuché la parte horizontal, que sí, todo bien. Pero después iba a decir algo más y no sé. Es una constante, ¿no? Sí, ahí entonces sería que técnicamente si yo veo esa pendiente, entonces lo único que queda es D, ¿verdad? Pero eso todavía no le vamos a dar importancia. Vamos a ver un poco más adelante cuando ya veamos el movimiento rectilíneo y toda la cosa. Vayamos con paz. Pero sí, entonces sería donde la recta tangente que yo genere sea completamente horizontal. Donde en esta curva, cuando yo vaya sacando rectas tangentes, ¿dónde encontraría yo, en cuál tiempo encontraría una recta que es completamente horizontal? Alguien que me diga ahí en cuál t sería. Les doy una pista, es un valor entero. En Cuatro. Es un 4. número exacto, en el 4. T igual a 4, si ustedes lo ven, es el punto más bajo de esa línea curva. Y bueno, como mínimos y máximos, que me imagino que también vieron, ¿verdad? Yo confío mucho en que cálculo y precálculo y todo no se haya visto muy afectado por la pandemia. Si alguno tiene problemas con esas partes, como mencioné, me parece en las grabaciones, pues con mucho gusto, ¿verdad? Ahí en consulta o algo así podemos trabajarlo. O me avisa y pues también le puedo ahí referir tal vez algún texto que le ayude. Pero bueno, entonces sí, en 4 es el mínimo en esa curva y entonces ahí yo espero que la pendiente tenga, perdón, que la recta tangente tenga una pendiente de 0, ¿ok? Entonces ahí estaría en ese punto. Muy bien. Entonces sería lo de ese ejercicio. Ok, entonces bueno, ahora que estaba diciendo la compañera, ¿verdad? Y dije que teníamos que esperar a ver los modelos, pues ya vamos a llegar a lo que es el primer modelo en la diapositiva 9. Bueno, pregunto si hay alguna duda ahí con ese ejercicio antes de seguir. Eso es algo Profe, que olvidé. Sí, entonces en la parte C, o sea, el 4 sería el valor en el que da 0, la velocidad de 0. 4 segundos. La respuesta sería 4 segundos. Ok, ok. Sí, recuerden siempre las unidades. Ok, sí, 4 segundos es donde sea. Bien, entonces ahora sí, ¿alguna otra duda? ¿Todo bien? En estos momentos sería donde presencialmente uno como que empieza a ver si hay alguna cara así de alguien como que está medio bateado o algo. Aquí lo único que puedo esperar es el silencio y después decir, bueno, sí, pero ok, me distrae. Profe, Primer modelo. Sí, profe, donde hizo la parte B,
La velocidad instantánea en tiempo 2. Ajá, es esto. Es cuando saqué la recta, cuando dije lo de la recta tangente y saqué la pendiente de esa recta. Menos 3,71. Este 3 me quedó muy feo. 3,71. Menos 3,71. Ese sería. Pero cuando dicen tiempo 2, como, ¿a qué se refiere? O sea, Es que eso es que, lo que decíamos, que la pendiente, o sea, la recta tangente, perdón, se hizo para que fuera la recta tangente a la curva en ese tiempo. Recuerden que yo puedo llegar y sacar muchas rectas tangentes en distintos puntos de la curva, pero el libro me preparó uno donde se pasaba por ese tiempo, para el tiempo 2. Y aquí el 2. Sí. O sea, el libro ya me ayudaba con esa parte. ok, sí. Gracias, profe. Con gusto. Si quisieran en otro tiempo, entonces tienen que generar otra línea tangente, ¿sí? Entonces ahí sí tendría que tener cuidado ustedes de sacarla y toda la cosa. Entonces eso generalmente, tal vez en un examen o así, sí se evita un poco, digamos, que ustedes tengan que sacar la tangente porque a veces esas curvas pues, cuesta mucho, ¿verdad? Encontrarle justo dónde sería tangente. O se les daría, ¿verdad? La imagen tendría que traer. Por lo mismo, ¿verdad? Pues para evitar ahí lo que es la ambigüedad sí, justamente eso, la ambigüedad y que les dé distinto. Pero bueno, entonces ahora sí, sigo con lo que sería el primer modelo, que sería el movimiento rectilíneo uniforme, que es básicamente el movimiento más simple que puede tener un objeto, que es teniendo una velocidad constante, ojo, una velocidad constante, o sea, ni siquiera la rapidez constante, nada, no, una velocidad constante. O sea, siempre se mueve en la misma dirección y a una cantidad ya definida, como que yo llegue y coloque un carro, ¿verdad? En una recta básicamente infinita y yo, qué sé yo, bueno, aquí en Costa Rica no se usa mucho, pero en otros países lo que hay es o bueno, ustedes ven en los carros a veces que dice algo de cruise, de que vayan siempre a una misma velocidad. Aquí entonces sería tantearle, ¿verdad? Tener una recta muy larga y tantear, ¿verdad? Para que siempre el carro vaya con el velocímetro en un mismo punto. ¿Okay? Y siempre así, y se va así infinitamente, básicamente. ¿Okay? Eso sería un movimiento rectilíneo uniforme. Es como les digo, el movimiento más sencillo que hay por el hecho de que la velocidad se mantiene constante. Entonces, ¿cómo se vería eso en una gráfica de posición versus tiempo? Bueno, lo que nosotros vamos a ver en una gráfica de posición versus tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme es justamente una recta, ¿ok? Curiosamente, el nombre, ¿verdad? Rectilíneo uniforme queda en la gráfica con una recta. No son, ¿verdad? Eso sí, tienen que tener cuidado, no es que sea recta por el hecho de que diga rectilíneo uniforme, ¿ok? Ese rectilíneo viene del hecho de que yo no me muevo, yo no estoy cambiando mi dirección, ¿sí? De que yo no estoy en curvas, ¿sí? Sino que voy siempre en una recta infinita. No en el sentido de que la gráfica quede una recta. ¿Okay? Eso lo digo porque cuando damos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, todavía mantiene la palabra rectilíneo, pero la gráfica que se genera es una curva. Entonces hay que tener cuidadillo ahí con eso. Ok, entonces movimiento rectilíneo uniforme o generalmente se dice nada más MRU, ¿okay? Por las primeras letras, obviamente, de las tres palabras. Entonces, las MRU lo que vamos a tener es una recta, ¿okay? Básicamente esa recta debería ser infinita, ¿okay? Pero, pues, si nosotros solo estamos analizando unos ciertos tiempos, o lo que decimos es que el objeto se mueve bajo ese modelo solo en unos ciertos tiempos, entonces la recta sí la cortamos. Entonces, por ejemplo, en esa gráfica lo que hicimos fue cortarla ahí para que sea solo lo que sale en la imagen, que es desde el punto inicial, que sería ahí en tiempo igual a 0, hasta un cierto tiempo ahí que no tenemos el número, pero es lo que cabe en el recuadro. ¿Okay? Entonces una recta, y esa recta lo que me define es cómo se va a mover ese objeto conforme avanza el tiempo. Entonces, dependiendo de esa pendiente, la pendiente de esa recta, vean que esa sería la velocidad del objeto. Entonces, si yo voy a saber cómo se mueve. Como la velocidad siempre es la misma, vean que para este caso la promedio y la instantánea siempre van a lo mismo. ¿Okay? Siempre van a lo mismo. ¿Qué es lo mismo decir? Que si yo intento esa curva, que es una recta, sacarle una recta tangente,
obtengo la misma recta, ¿lo ven? O sea, si yo intento sacar una recta tangente de esa cosa roja, voy a obtener exactamente la cosa roja, la línea roja. Entonces, la velocidad promedio y la velocidad instantánea van a ser iguales. Y pues están definidas por la pendiente de esa gráfica. Entonces, como están definidas como por la pendiente de esa gráfica, yo puedo obtener una ecuación que sea muy parecida a lo que está aquí. X es igual a mt más b, donde m dijimos que es el promedio. Que es la pendiente, que es la velocidad, perdón. No sé por qué dije promedio. Mi cerebro divagó por un momento. Entonces, sí, lo que nosotros tenemos ahí es que m es la pendiente. Y la pendiente dijimos que es la velocidad. Entonces podemos llegar y decir que una expresión que tenga de esta forma, está definiendo la variable dependiente, ¿verdad? Que es la vertical, que en este caso es X. Luego aquí tendríamos la pendiente. Y después aquí lo que tenemos es en la parte en B, recuerden que es una constante y esa constante es la intersección con justamente el eje vertical. O sea, cuando el tiempo es igual a 0. Cuando el tiempo es igual a 0, nosotros decimos que es la posición inicial del objeto, o eso es lo que generalmente se conoce como la posición inicial. Entonces aquí lo que va es XY. Y como yo lo estoy sacando para un cierto tiempo, yo voy a decir que esto acá va a ser entonces la posición final del sistema. ¿Ok? La posición final. Y así es como se construye lo que sería esa ecuación que está ahí en la diapositiva 9. La ecuación de un movimiento rectilíneo uniforme. Vean que proviene de lo que hemos puesto aquí, ¿verdad? Esto era y igual a m menos d. Proviene de lo que es una ecuación de recta. ¿Ok? Vean que si yo llego y derivo esta ecuación de acá, recuerden que lo que estoy sacando aquí es una distancia, o bueno, perdón, una posición. Si yo derivo con respecto a la posición, recuerden que debería obtener la velocidad. Bueno, aquí es claro que esto es una constante, no depende de t. Entonces, si derivo con respecto de t, esto es una constante, no depende de t, se elimina. Y aquí, esta expresión donde yo la derivo, vean que lo que me queda nada más su x. Y en efecto, entonces, cuando yo derivo esa expresión, me queda la velocidad. Bueno, entonces, yo obtengo realmente lo que yo espero, la velocidad de ahí. Luego, más adelante, creo que es como al final de esta clase, sí, por el puro final, podemos verlo, digamos, de atrás para adelante. O sea, en lugar de llegar y decir, ¿qué pasa si derivo? Lo que hago es que parto de la definición de velocidad de integro. ¿Ok? O la definición de aceleración integro. Entonces, pasando a la diapositiva 10, es importante saber la diferencia entre velocidad constante y rapidez constante. La velocidad constante lo que me dice es que siempre voy a mantener, como es un vector, pues siempre tiene que tener la misma magnitud y la misma dirección. ¿Okay? Entonces el objeto se tiene que mover siempre en la misma dirección. Eso significa que se va a mover en línea recta. Y por eso una velocidad constante me da un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, no hay forma de que una velocidad constante me dé otra cosa. Siempre me va a dar un movimiento que sea completamente recto. ¿Okay? Y que va a ir siempre a la misma velocidad, o sea, siempre va a recorrer las mismas distancias en un tiempo ya definido. Ok, pero si yo lo que tengo es rapidez constante, que es algo perfectamente posible en un carro, el hecho de que yo llegue y ponga el velocímetro en una cierta, o sea, que siempre quede la aguja, ¿verdad? No suba en imagen, la velocidad, bueno, el velocímetro, perdón, la rapidez, que es lo que mide un carro. Entonces, y yo empiezo a agarrar curvas, la rapidez ahí no cambia, pero la velocidad sí, porque la velocidad, aunque se mantenga con una misma magnitud, está cambiando en dirección. Y un vector que cambia en dirección no es el mismo que otro que tenga una dirección distinta, ¿sí? Recuerden que para que un vector sea igual, tiene que tener misma magnitud y misma dirección. Donde yo cambié la dirección, donde hice la curva, entonces ya no pueden ser velocidad constante. La velocidad está cambiando su dirección. ¿Ok? Entonces, la rapidez, como es simplemente un valor, un escalar, ese sí no ve direcciones, entonces esa sí se mantiene constante. Entonces, la rapidez se puede mantener constante mientras que la velocidad no la sea, ¿no? Entonces, no son lo mismo. Eso sí, cuando yo tengo una velocidad constante, obviamente como la rapidez es simplemente su magnitud, bueno, pues yo estoy diciendo, la velocidad que es
magnitud y dirección se mantiene constante, pues obviamente entonces significa que la magnitud se está manteniendo constante. O sea, la rapidez es constante cuando la velocidad es constante, pero la velocidad puede que no sea constante cuando la rapidez es constante. ¿No? Entonces ahí tener cuidado con ese juego. ¿Okay? Si yo llego y les coloco a ustedes que la rapidez es constante, yo no estoy asegurando que que la velocidad lo sea, porque todavía no sabemos nada de la dirección. Tendría que decirles algo sobre la dirección del objeto. Si yo les digo que la rapidez es constante en una línea recta, pues ahí sí, sí, ok, el objeto no está cambiando en dirección, entonces yo puedo decir que la velocidad es constante. ¿Ok? Ahí siempre hay que tener cuidado con eso. Y después, bueno, ahí el libro hace un pequeño paréntesis que yo siempre aconsejo que si ustedes, qué sé yo, les gusta interiorizar un poco más, ¿verdad? Lo que es los ejercicios para poder entenderlos. Hay gente que dice que las habilidades en lo que es la parte de resolución de ejercicios las tiene ya muy desarrolladas, pero si todavía como que les cuesta un poco lo que es preparar su ejercicio para comenzar a hacerlo, ¿ok? Que se vayan a leer esa parte del libro y el survey, ¿verdad? Justo ahí donde está la parte esta del modelo de movimiento requerido de uniforme, ahí ustedes pueden encontrar un pequeño paréntesis, por decirlo así, o creo que son 1 o 2 páginas, en las que hablan sobre esto de la propuesta de modelo de análisis, ¿ok? Y eso siempre es muy útil. Está ahí en la diapositiva 11, nada más como los puntos que habla ahí el libro, pero obviamente ellos lo extienden mucho más. Y es muy importante, digamos, para entender bien cómo trabajar un problema. Entonces, como les digo, hay gente que se la juega mucho, o sea, en el sentido de que ya es muy habilidoso en lo que es la preparación del ejercicio y pues no necesita mucho ver esa parte, pero hay gente que todavía, pues obviamente no tiene todavía desarrollada esa parte y entonces necesita ir con un poco más de calma o a veces lo confunden algunos de los términos. Entonces ahí sí, pues, es bastante útil esa parte. Entonces lo recomiendo, se los aconsejo, ¿verdad? A ir a pegarse esa leidilla, que básicamente lo que habla es sobre cómo ir preparando el ejercicio, separando lo que es información valiosa de la que no es valiosa, saber después, conforme estoy haciendo el ejercicio, saber que lo que está haciendo está correcto, y ya al finalizarlo, que esto es muy importante, y de hecho esto es algo que sí me fallan mucho, entonces ahí sí, no voy a decir que demasiado, pero sí fallan muchas veces, es finalizar el ejercicio, que a veces uno piensa que es nada más poner un punto y ya pasar al siguiente. No, es ver el resultado que ustedes obtuvieron, ese resultado que de hecho me pasó a mí hace un momento, ¿verdad? Aquí cuando estaba negativo, no lo finalicé, no hice análisis porque no vi que me faltaba el negativo. Y hay que analizar un momento y decir, esto tiene sentido. Yo realmente debería obtener un valor tan grande, tan pequeño, negativo, positivo, las unidades, ese tipo de cosas, ¿sí? Tomarse el tiempo, digamos, y hacer la pequeña pausa para decir si es razonable físicamente el resultado que yo obtengo. Si yo lo que obtengo es, qué sé yo, 10 millones de metros para algo que suponía que tenía que mover un carro o algo que se movió una persona, entonces yo tengo que decir, no, algo pasó, algo hice mal. ¿Okay? Y obviamente lo de 10 millones fue exagerado, pero ustedes obviamente pueden llegar y decir, pues yo ya hablar de kilómetros para el movimiento de una persona en un corto tiempo, pues suena algo extraño o así. Entonces, generalmente, y pues, en lo que es el libro y claramente en los exámenes, se busca que los resultados den algo bastante razonable. Yo generalmente cuando pongo un ejercicio siempre busco, qué sé yo, velocidades promedio de una persona o cosas por el estilo para que quede pues algo que ustedes puedan llegar y donde ven el resultado, sí, esto tiene sentido, es una persona puede ir a esta velocidad, o una persona puede recoger esto, o un carro puede aguantar tanto peso, o lo que sea, ¿verdad? Entonces siempre buscando, pues para que ustedes también, pues cuando lleguen a ser profesionales, siempre busquen, o siempre finalicen lo que son sus análisis, que todo tenga sentido, ¿verdad? Y que no les pase ahí algún chasco, como dicen a veces. Pero bueno, entonces continúo.
el ejercicio que viene por ahí es el 100, que dice, este es bastante bonito. Tenemos 15 minutos, creo que sí me da chance de hacerlo. Pues un poquito cargado. Pero dice, una persona que hace un viaje conduce una rapidez constante de 89,5 kilómetros por hora, excepto por una parada de descanso de 22 minutos. ¿Okay? Si la rapidez promedio de la persona es de 77,8 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo invierte la persona en el viaje y qué tan lejos llegará? ¿Okay? Entonces, ¿cuánto es el tiempo que le toma a la persona todo el viaje, verdad? Todo el viaje. Y dice que qué tan lejos, o sea, cuál es la distancia que recorre al final de cuentas. Digo distancia porque vean que lo que me dan son rapidez constante, ¿lo ven? Me dicen rapidez constante, rapidez promedio, me están hablando de rapideces y de distancias. Entonces aquí podemos suponer que obviamente es un viaje, puede que haya curvas, etcétera, etcétera. No me voy a preocupar tanto por eso, nada más me voy a quedar con el sentido de que recorre distancias, ¿ok? Podría yo, ¿verdad? Llegar a decir, bueno, supongamos que son distancias rectas, entonces así me simplifico mucho las cosas. Y ya cuando yo estoy hablando de la parte curva, bueno, pues eso no va a importar porque al final el ejercicio en ningún momento me pide direcciones, entonces se puede quedar así como está. Entonces, de hecho, voy a pensarlo, yo voy a modelar, ¿verdad? Voy a decir, pues, simplifico todo lo que puedo, voy a decir que la persona se movió en una línea recta. ¿Sí? Para no hacerme bolas de, qué sé yo, curvas o lo que sea, o qué pasó si la persona se volvió, ¿no? Eso es lo de menos. Es una distancia y yo lo que hago es que como no me están diciendo cuál es ese recorrido, entonces yo busco el recorrido más sencillo para pensar mío y es una línea recta. ¿Ok? Entonces, eso por ahí. Y después, vean que eso entonces es parte del modelar, a simplificar el ejercicio para quedarme con la información valiosa. Las curvas que hagan no me interesan, nada más me quedo entonces con una recta. O yo lo simplifico para eso, que lo modelo. Y después, entonces lo que me dicen es que hay dos partes o dos formas en las que la persona se puede mover. Entonces, se puede mover en un movimiento que tiene una rapidez que dice una rapidez de 89,5 kilómetros por hora. Entonces, una rapidez positiva, ¿sí? Una rapidez que es de tipo positivo, pendiente positivo, o sea, pendiente hacia arriba, o un descanso de 22 minutos. Entonces, vean que la persona puede hacer ese descanso cuando él quiera. Entonces, técnicamente yo puedo llegar y decir que la persona, pues si ya estoy haciendo aquí la gráfica, esos son los dos tipos de movimiento. Si yo estoy haciendo aquí la gráfica, casi no pinto, pero bueno, si estoy haciéndolo, puedo pensar que la persona se mueve así un rato, luego hace el descanso y luego vuelve a moverse un rato. Es una forma en la que yo puedo llegar a hacer el sistema. O puedo buscar una que sea mucho más fácil, simplificarlo. No sé cuándo la persona hizo el descanso. Nadie me dice cuándo hizo el descanso. Pero entonces yo lo coloco donde a mí me sirva más. Voy a decir que el descanso se hizo al puro final. Entonces él se movió todo lo que tenía que hacer y luego descansó por esos 22 minutos que dice por ahí. ¿Ok? Entonces esto es el movimiento que hizo la persona. Entonces, ¿qué significa eso? Pues movía conveniencia, cómo era, digamos, ese trayecto, cómo es que se movió la persona, pero es porque al final yo voy a obtener siempre el mismo resultado. Al final siempre va a ser igual. Vean que si yo llego y parto aquí, ¿verdad? La persona se mueve un rato, luego descansa y luego agarra este otro rato. Vean que siempre voy a llegar al mismo punto. ¿Okay? Siempre voy a llegar al mismo punto, al tiempo definido. O sea, al final siempre va a ser este punto de acá. ¿Ok? Yo también pude haber hecho, digamos, que descansa al inicio antes de salir, que sé yo, está esperando a alguien a que se monte con él y después ya empieza a avanzar y llega hacia el mismo. Esa es otra de las formas en las que también se puede hacer bastante sencillo el ejercicio. ¿Ok? Entonces, eso de ahí sería utilizando las rapideces que me dice el ejercicio que puede ir la persona. A 89,5 y a 0. Rapidez 0, que es la recta y horizontal. Lo que me dicen es que la rapidez promedio de la persona en el viaje es de 77,8. O sea, si yo ya saco el promedio desde el inicio hasta el fin, lo que me dice es que la recta que se genere, ¿verdad? Por aquí más o menos, esa recta tiene una pendiente que me quedó más curva que recta, pero ustedes entienden. ¿Okay? Entonces, esa recta tiene una pendiente de 77,8.
Tiene sentido que me quede un poco más baja en pendiente que esta otra, porque vean que esta era de, ¿cuánto? 89.5. ¿Okay? Como es 77.8, entonces tiene que ser un poco más baja. Recuerden que entre más alta la pendiente, entonces más alto es el número. Vean que conforme baja, llega a 0, y después si baja más, son negativos. Negativos, positivos, y aquí el 0. Entonces esa sería ahí la recta que se genera si yo pienso desde el puro inicio hasta el final del viaje, ¿okay? Cuando ya pasó todo el tiempo. Entonces eso es lo que tenemos por ahí por el momento. Lo que puedo hacer también es ir pasando estos valores a segundos. Todo lo puedo pasar a segundos si quiero, ¿verdad? Podría dejarlo en minutos si quisiera, ¿verdad? Entonces tengo que hacer la conversión a minutos, pero voy a dejarlo en segundos, o incluso podría dejarlo en horas también. Las otras posibilidades, pero no sé, puedo hacerlo con segundos. Entonces sería 22 por 60, que serían 1200 más 120, 1320. Sí, 1320. ¿Okay? Entonces 1320 son los de descanso. ¿Okay? Eso de ahí ya puesto en segundos. Luego el 77.8 lo paso a lo que sería metros por segundo. Y serían 21,61 metros por segundo. Este es el de 77,8. Entonces este es la rapidez promedio. Ay. Una atrocidad ahí en la gramática, dice. Y después el otro es de 89.5. Para pasarlo lo que estoy haciendo a la conversión de unidades, ¿sí? Este de aquí en minutos estoy haciéndolo por 60 para que pase a ser segundos, pero recuerden que un minuto son 60 segundos, y esto aquí para kilómetros por hora es multiplicar por 1000, porque 1 metro son, 1000 metros son 1000 kilómetros, y dividir entre 3600, porque 1 hora son 3600 segundos. Entonces ahí estoy haciendo eso. 24,86. Es la rapidez constante que puede llevar, ¿verdad? La que está en azul está aquí. La que se marcaría ahí en el velocímetro del carro. Bueno, aunque el carro lo mide en kilómetros por hora, pero ustedes entienden. ¿Ok? Entonces eso sería lo que tenemos por ahí. Lo que nos están pidiendo o lo que nos están diciendo que hagamos para este ejercicio es saber cuánto es el tiempo que recorre la persona en el viaje y cuánto es la distancia que recorre esa persona al final en su viaje. Vean que la parte de descanso no me da un avance en la posición. Entonces, técnicamente, si yo saco cuánto es el tiempo que la persona se movió, o sea, la que realmente estuvo moviéndose, vean que obtendría también lo mismo que es la posición, digámoslo así, a la que llega la persona. O sea, aquí, este punto de acá, esto de aquí, X final, lo puedo sacar tanto aquí como aquí, ¿no? En estos dos puntos. Muy bien, entonces ahora lo que tenemos que ponernos a hacer es analizar el movimiento de este objeto. Son técnicamente 3 movimientos rectilíneos los que tengo ahí. Lo que tengo es que sería XF, viendo el azul, por ejemplo. XF va a ser la rapidez promedio, voy a ponerlo aquí, por el tiempo. El promedio sería el tiempo total, más la posición inicial, que es a 0. Entonces ni siquiera la pongo. Eso sería ahí uno de esos. Perdón, creo que no se ve esto, ¿verdad? Dígame ahí si se ve lo que dice total. Es muy Profe, pequeño. eso sería multiplicando el tiempo total por la velocidad promedio. Sí, esto es una multiplicación correcta. Esto por esto. O sea, lo que está intentando era hacerlo como la ecuación, ¿verdad? De movimiento rectilíneo uniforme, que recuerden que es XF es igual a Vx por T más XY. Donde el XY para nosotros es 0. Entonces por eso ni siquiera lo puse.
Entonces aquí lo que estoy haciendo es, para el caso azul, la rapidez que llevamos o la velocidad es la promedio, la rapidez promedio. Y el tiempo, perdón, esto que estoy sacando con promedio es el rojo, perdón, es el rojo. Y el rojo entonces es la velocidad promedio. Y el tiempo que yo mido es el tiempo total. ¿Sí? El tiempo total hasta llegar acá. Entonces eso me da la posición final. Pero también, como dije antes, lo puedo sacar por el azul. El azul sería utilizando no el promedio, sino la rapidez constante de la persona. El azul es la constante. Entonces pongamos aquí, V constante, que es como lo llama ahí el enunciado. Y después el tiempo es en el que sí se movió, ¿verdad? Entonces voy a poner tiempo, ¿tiempo qué? ¿Cómo le puedo poner a este? Tiempo en movimiento, entonces voy a poner movimiento, ¿okay? Tiempo en movimiento. Y después aquí también iría más X inicial, pero otra vez es C. Entonces aquí lo que yo tengo tengo dos incógnitas, ¿okay? Aquí en este lado, y aquí esta también es incógnita, o sea, tengo tres incógnitas en mi sistema y tengo solo dos ecuaciones. Eso no se puede resolver. ¿Okay? Hay solo casos muy pocos en los que yo puedo llegar y resolver tres incógnitas con dos ecuaciones. Se tiene que dar ahí ciertas condiciones medio vacilonas. Pero en este caso no se dan. Generalmente es cuando tenemos senos y cosenos o cosas así que se puede trabajar eso. Pero bueno, entonces en este caso no puedo. Tengo que buscar otra ecuación más. Entonces, ¿cuál es la ecuación que me puede servir ahí? Bueno, a mí me dieron este tiempo. Me dicen que estos son los 22 minutos, ¿verdad? Los 1320 segundos de descanso. Entonces aquí yo tengo un tiempo de descanso. ¿Okay? Y yo sé que esto de aquí es el tiempo que me moví. Pero la suma de ellos dos me da el tiempo total. ¿No ven? O sea, yo puedo llegar y decir, vean que aquí está tiempo total, perdón. Total. Aquí hay un tiempo total y un tiempo de movimiento y el tiempo de descanso, que es algo que ya me dieron. ¿No ven? Entonces, la otra ecuación que ocupo es que el tiempo total es igual a tiempo de descanso, que es esto de aquí, más el tiempo de movimiento, que eso también es un incógnito. Pero entonces ahora sí, vean que al agregar esta ecuación, esta incógnita ya estaba, esta incógnita ya estaba, y esto es un valor que me dieron. Entonces no estoy agregando incógnitas, ¿okay? Estoy dejando las tres que tenía antes, y ya tengo tres ecuaciones. Ya puedo resolver. Y ahora lo que me queda es puro álgebra, puro álgebra. Me quedan 3 minutos. Entonces vamos a ver qué quiero hacer. No sé si en 3 minutos puedo hacerlo. Entonces voy a avanzar todo lo que pueda y el resto entonces lo hago ya en la siguiente bloque. Entonces aquí, como les digo, ya teniendo esto es pura álgebra lo que nos falta. Entonces lo que puedo hacer es sustituir una en la otra, ¿verdad? Y ir haciendo este tipo de trabajos. Por ejemplo, vean que esto es igual a esto. Entonces esto de aquí tiene que ser igual a esto de acá. Entonces V prom T total es igual a V constante de movimiento. Luego T total ya lo tengo aquí, ya sé que es esto de acá, entonces puedo meterlo por acá. Sustituyo T total por esto. T de descanso más T de movimiento. Y aquí esto queda igual. Okay. Y ahora esto lo distribuyo. ¿Dónde estaba el otro pilot? ¿Será que este tiene más o tiene menos? Ah, este tiene más. ¿Okay? No, qué alegría de Wolf. Está también muriendo. Ahora en el receso los cargo. Ok. Y ahora sí, para ver qué me queda aquí. Ah, sí, la única incógnita es este movimiento, entonces tengo que ir agrupando para separarlo. Entonces voy a hacerme un poquito para acá para no borrar eso. Entonces aquí sería buscar agrupar esto. Paso al otro lado.
a restar al otro lado. Saco factor común. Estoy confundiendo ya entre subíndices. Ok, aquí. O sea, ya lo estoy pareciendo que hago que parezca que están arriba, en lugar de ser abajito. Esto aquí, de move. ¿Y qué es? Ok, ya me pasé. Entonces voy a dejarlo hasta ahí. Lo único que me falta es dividir y sacar. Entonces voy a hacer un receso y ya al final, o perdón, al inicio de la otra lo termino. Lo que me falta es poco. Y ahí vemos lo que son dudas y etcétera. Por cualquier cosa, bueno, otra vez, despéjense, intenten sacar estos minutitos. Volvemos a las 9:01 porque no les voy a robar tiempo. Y si tienen alguna duda, bueno, voy a dejar ahí la cámara encendida por si alguien quiere seguir viendo lo que estuve haciendo ahí, movimiento de álgebra.